cometen errores. Por ejemplo, en Nuevo León llegó un punto en el que el crimen organizado llegó a extorsionar tanto que mató al barrio antiguo. Hey, pues déjame entrar en materia, porque yo identifico la extorsión como este freno que tiene al país en una posición poco favorecedora. Somos la economía 10 del mundo, sin embargo pareciera que manejamos un Ferrari con el freno de mano puesto. Totalmente. Y ahí, a ver, ¿qué fregados es la extorsión? ¿Cómo se entiende la extorsión desde tu posición? ¿Y por qué ha sido tan complejo detenerla o frenarla o tal vez bajarle un poco? Porque se trata de además un delito que está prácticamente todo el tiempo pareciera conviviendo con nosotros. En todos lados. Mira, Oscar, la verdad es que la extorsión, para no entrar en legaloides, no quitar esos temas legales, para mí es el uso de la fuerza del más fuerte sobre el más débil. Ufa. Así de fuerte, así de terrible. Es el darwinismo. O sea, es lo más fuerte del darwinismo. Cuando uno es un ciudadano, se supone que forma parte de un contrato social, en donde el Estado te protege del que el fuerte no viole, no pise, no se aproveche del más débil. Cuando el Estado es débil, por X o Y razones, que también vale la pena discutir, pero es un tema aparte, y el crimen es fuerte, y el miedo es el ecosistema natural, la extorsión se vuelve el delito más rentable. Porque no necesitas ni mover nada, ni cargar nada, ni hacer nada. El miedo es el motor que hace que la gente pague por una cuota de protección para que no te maten o para que no te hagan algo que te podrían hacer. Entonces, en el fondo, la extorsión es un síntoma de lo cruel que puede ser el ser humano cuando tiene un poder sobre otro. Claro. Por eso cuando hablas de Estado de Derecho, a veces la gente dice, no, es un tema muy complejo. No, el Estado de Derecho en el fondo es que el débil tenga la capacidad de que no lo aplaste el fuerte. Y cuando el fuerte es el crimen organizado, ya vale. Porque recordemos que el Estado es el único que podría ejercer la violencia contra un individuo de manera legítima, proporcional y demás. Si el crimen organizado te obliga a vender pollos en Guerrero con un sobreprecio y ese sobreprecio va para ti como criminal, o si te extorsiona en no sé, en Reynosa, Tamaulipas, o te quita lana en la carretera cuando sales del Estado de México, o te pide moche para darte una obra en Culiacán, o te pide moche para cruzar una vulcanizadora en Durango. O sea, eso son distintos esquemas de extorsión. No es nueva la extorsión en el país. Tampoco quiero decir, eso no quise que lo esté minimizando, al contrario, quiero decir que ha evolucionado. Sí, claro. Yo soy de Monterrey, te decía hace ratito. Yo me acuerdo que mi primera vinculación con la extorsión fue en los antros. Cuando yo comencé a salir de fiesta en Monterrey, llegaron los Zetas. Y vaya maestros de la extorsión. Había una zona en Monterrey, hay una zona que se llama Barrio Antiguo, y esa zona es una zona de bares, antros, galerías, cafés. Llegaban los Zetas a media fiesta, y si no les dabas X cantidad, te balaceaban ahí. Recordemos que venimos del Casino Royal en Monterrey, donde murieron 52 personas. Recordemos que a la gente la colgaban de los puentes vivas. Y a mediodía en la principal avenida te disparaban vivo. Y luego te bajaban y te quemaban. O sea, al titular del C5 de Nuevo León lo quemaron vivo mientras que iba en su camioneta. Realmente esos son síntomas de una extorsión que se salió de control. En ese ecosistema es como yo me ingreso a temas de seguridad pública. Yo trabajé como consultor, asesor junior en su momento y luego después senior del grupo de los 10 que trabajó en Fuerza Civil en Nuevo León, que fue la policía estatal. Sí. Trabajé en temas de droga con el equipo de la Escuela de Posgrado del TEC de Monterrey, con los empresarios como de Cemex, FEMSA. Yo estaba muy metido en ese tema, porque en Monterrey es muy raro cuando lo piensas aquí en México, porque no lo ves. Pero en Monterrey el empresario le mete mucha lana, mucha presión al tema de la seguridad. Porque no les quedó de otra también. Es lo que te iba a decir, porque también era parte de un plan de cuidar sus propias inversiones. Pues ya era eso. Pero por una o por otra, Monterrey y en general Nuevo León, como pasa por ejemplo también en Coahuila, hay un empresario muy fuerte Juárez también, que se vincula mucho al tema de seguridad. Así es, ¿no? y que le meten lana, le meten fuerza. A mí me tocó reclutar los policías, una parte de la cantidad importante de los policías de la Fuerza Civil. Estoy hablando de 2008, yo era muy joven, yo acababa de regresar al país y después de haber estudiado en el posgrado, y realmente me encantó el tema. Uh-huh. Me encantó el tema del transporte y la seguridad, transporte público. He hecho una de mis tesis de maestría sobre ese tema. El tema de drogas lo estudié muy a fondo. Y mi gran pasión, que siempre ha sido el
la violencia criminal y el tráfico de armas. Ahora, fíjate, ahora que hablas del tema de violencia criminal, pareciera que entonces hubo un proceso en el cual los grupos del crimen organizado no solamente creaban violencia que parecía de repente irracional, sino que era su manera de pavimentar un camino, de construir marcas de horror, en el cual justo decías, el miedo, la sola idea de tener que enfrentarme hasta este gran fuerte que es el crimen organizado, me hace entregarles el dinero que me pidan de manera casi automática, ¿no? Entonces de ahí la violencia es pedagógica. Dejarte un cuerpo, dejarte un colgado, un encajuelado en las cabezas, no es solamente que están locos, que somos bárbaros, sino tiene una lógica criminal empresarial. Es totalmente racional lo que hacen. Nos puede gustar o no, que es otra discusión. Esto no es una discusión ética. Sí. Esto no es una discusión moral. Es una discusión económica. Exacto. Y ese es un tema importante, porque cuando a veces la gente se le olvida que el crimen organizado en el fondo es una empresa. Simplemente que no resuelve sus problemas en el Poder Judicial, ¿no? Ni en un despacho fresa de abogados. No, lo resuelve de otra manera. Es una empresa que lo que hace es maximizar sus utilidades. Y todo lo que hace está en función de una racionalidad muy astuta. Cometen errores. Por ejemplo, en Nuevo León llegó un punto en el que el crimen organizado llegó a extorsionar tanto que mató al barrio antiguo. O sea, ya no llegabas y ya no había antros, no había bares, nadie podía aguantar. Pero fíjate, yo decía... Barrio Antiguo prácticamente cerró durante un año y medio porque no había quien quisiera abrir una cortina, levantar la cortina. No, ni ir, ni abrir, ni pasar, ni oler, ni comer por ahí. No era viable. Pero fíjate, yo digo que es irracional. Yo tuve la oportunidad de entrevistar sicarios para un proyecto y cuando yo les preguntaba eso me decían, es que no es irracional. Y yo decía, bueno, pues es que mataste a Barrio Antiguo. Y decía, no lo maté, simplemente que yo ya no como quiera. Mi esperanza de vida era tan baja que yo con que 2 años, 3 estuviera extorsionando era suficiente. No. Porque yo sabía que me iban a matar o me iban a atrapar o me iban a hacer algo. Entonces, pues, ¿para qué quiero? O sea, ¿para qué pensar en el futuro del Barrio Antiguo? Sí. El largo plazo no existe en ningún escenario de mi vida, ¿no? En mi vida el largo plazo son 2 meses. Entonces yo extorsiono. Entonces ahí cuando te das cuenta que inclusive mis principios de largo plazo, yo decía, oye, pero es que no encuentro sentido porque va contra la teoría. Hay muchas teorías. Gary Becker es un autor muy famoso que te habla de los payoffs, ¿no? Las utilidades del crimen organizado. Y te dice que el criminal es racional. O sea, hay mucha teoría económica y yo estudié una maestría en economía y hay mucho de esto. Y yo el caso de Monterrey no lo entendía. Y dices, que mataron la gallina a los huevos de oro. O sea, pero cuando te vas y te dices, no, es que no todos los que... Aún entre los criminales hay diferentes incentivos. Hay criminales de cuello blanco. Ellos piensan a 50 años. Por algo invierten en real estate y, digamos, en bienes raíces y esperan utilidades de 50 años. Claro. Porque esperan estar libres y vivos en 50 años. Y esperan que su apellido siga siendo de niño bien, white collar, ¿no? Pero un criminal como el que llegó a Monterrey en ese momento, que la mayoría eran pues, excaiviles, mucho Z en su momento, generaciones que ya no hay ahorita, pues su esperanza de vida era 1 año, 2 años y medio, 2. Entonces, su racionalidad y la mía eran 2 cosas bien distintas. E inclusive, entre criminales hay distintos tipos de racionalidades. Por eso la extorsión, cuando uno lo ve, es un delito bien complejo porque uno lo generaliza. No es lo mismo, por ejemplo, que los ejemplos que te di al inicio, pues son extorsiones, pero algún abogado penalista me van a decir, no es extorsión, es amenaza. Claro. Y ya empezamos con problemas, porque ahí es donde la ley no alcanza a entender el fenómeno. O, por ejemplo, en Guerrero. Si tú vas a Guerrero en muchas regiones, en Arcelia, Guerrero, donde yo estuve muchas veces, o en Morelos, en algunas ocasiones cuando estuve antes, o cuando estaba en México, pues tú compras 1 kilo de tortilla un poquito más caro que la Ciudad de México. Sí. Y dices, oye, pero qué raro. Es que son 3 pesos van para el crimen organizado. Pero a ti como cliente no te están amenazando. No te das cuenta. Eres parte de una cadena criminal sin que te des cuenta y sin que se derrame una gota de sangre ni un balazo es necesario. Ya la amenaza está tan interiorizada que la propia tortillería de la esquina, o sea, no está hablando de nada, la pollería, la tortillería, la que vende chorizos, ya están interiorizando el costo. Entonces, ya te hablas de un tema macroeconómico, donde la economía absorbió ese hoyo negro que es el crimen organizado, ¿no? Entonces, pero no es igual que cuando te cobran para un antro o un prostíbulo, cobro de piso o un casino como el que te decía en Monterrey. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la presencia de armas de fuego y creo que es un tema que hay que discutir. En el que tú además has escrito bastante, los has estudiado. Me encanta el tema. A ver, ayúdame a vincular entonces. ¿Cómo vinculamos el tema de la extorsión y el crecimiento? Porque los datos nos dicen que hay un crecimiento que no está expresado necesariamente en carpetas de investigación. Claro. Porque es un delito que la gente prefiere no denunciar, justo por el componente
del miedo. O ni se entera, como te decía. O ni se entera, claro, exacto. No sabe otra, que cuando pagó el refresco 3 pesos más caro en Tejupilco que en Coajimalpa, está siendo partícipe de una cadena criminal. Totalmente. Y por otro lado, ¿cómo lo vinculas con el tema de arma de fuego? Si yo te extorsiona, te voy a llevar de la realidad de aquí donde estamos, aquí en la Ciudad de México, y te voy a Copenhague. Ajá. Y si yo en Copenhague te digo que si no me das 3 pesos por cada falafel, te voy a matar, tú te ríes. Porque es lo que los economistas dicen, que no es una amenaza creíble. Pero si te llevo a Arcelia Guerrero o a Iguala y te hablo de esos 3 pesos por un taco de suadero, sí me la vas a creer. Claro. Hay un concepto aquí que se llama la amenaza creíble. El crimen en México ya logró un punto de equilibrio en el que la amenaza siempre es creíble. Chiquita, mucha, poquita, a veces sí, a veces no. Si eres periodista más, si eres defensor de derechos humanos más, si eres alcalde de una zona rural más. O sea, hay riesgos. Yo me dedico ahora a analizar los riesgos y todos tenemos riesgos. Hay gente que nos exponemos más a ciertos riesgos. Por X o Y profesión, por dónde vives, con quién te juntas, qué consumes, qué no consumes, qué pagas, qué no pagas, con quién te proteges, con quién andas, con quién duermes. Todo eso es una función, los economistas dirían, que te genera una medición de riesgo, ¿no? Si te metes en un lugar donde siempre matan, pues es probable que te maten. Si no te metes, es probable que no te maten. No quiere decir que no va a ocurrir, porque puede ocurrir, Sí. pero es menos probable. Cuando estás en un país inundado de armas y las autoridades son incapaces, insuficientes o inservibles, es muy probable que la amenaza sea creíble. Por eso se decía la comparación con Copenhague, ¿no? Copenhague a lo mejor, pues sí, tiene problemas de violencia, pero no en este nivel. Claro. Entonces la amenaza no es creíble. La gente no da... Si yo llamo en Copenhague, a lo mejor nadie me va a dar la lana o se van a reír de mí porque no es una amenaza creíble.